Hola, me llamo Alejandra. Soy de Aguascalientes, de un rancho al norte de la ciudad. Por estos lados se celebra mucho la Santa Cruz, un sitio con una gran cruz donde la gente suele acudir a rezar y dejar ofrendas. Es un lugar de devoción, pero también se cuentan muchas historias de apariciones y sucesos extraños en las noches. Normalmente llego al ranchito alrededor de las 12:20 de la madrugada, después del trabajo. Recorro unas cuantas cuadras para llegar a mi casa y en el transcurso tengo que pasar por la Santa Cruz. A esta hora siempre hay gente, poca pero la hay. Para mi suerte o mi mala suerte, ese día solamente yo bajé del transporte. La calle estaba totalmente sola, como desierta. Al llegar al enmayado donde empieza la Santa Cruz, me empecé a sentir muy pesada, como si mis piernas estuvieran dormidas, pero como pude caminé. Al emparejarme con la cruz, comencé a escuchar un llanto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Solo volteé de reojo y ahí estaba. Era una mujer llorando, arrodillada, con el pelo negro y un vestido blanco largo. Como pude, avancé lo más rápido que pude. Al llegar al otro lado de la cruz, sentí como si algo que me estaba deteniendo me hubiera soltado. Gracias a Dios llegué a mi casa con bien. Esta es mi historia. Así comenzamos el nuevo episodio de Pactos Siniestros, con una historia bastante corta pero también escalofriante. Las siguientes lo serán aún más, así que prepárense. Mi nombre es Santiago. Continuemos. Hola, espero que estés bien. Te cuento lo que me sucedió hace unos años. Yo vivo en Zumpango del Río, Guerrero, y esto me ocurrió en el año 2021. En ese entonces tenía 18 años, ya había culminado la preparatoria, y yo tenía compañeros que tomaban bastante. Pero yo no les seguía sus pasos, solo los acompañaba en el relajo sin tomar nada de alcohol. Hasta que llegó un momento de mi vida en la que se me juntaron los problemas de todo tipo. Y poco a poco comencé a adentrarme en el alcohol. Tenía 2 amigos con los que éramos muy unidos. Salíamos todos los días a dar una vuelta. Nos veíamos en las noches para platicar de la vida. Solíamos comprar unos refrescos en el Neto o en el Oxxo y sentarnos a charlar. No pasó ni un año cuando yo ya me empecé a volver vicioso por el alcohol. Me empezó a gustar su efecto y yo tomaba mucho. Incluso mis amigos se sorprendían porque yo antes no bebía. Ya llevaba un año tomando casi todos los días. En ocasiones, cuando no teníamos dinero, mi compañero y yo bebíamos cualquier bebida alcohólica con tal de marearnos. El alcohol me empezó a gustar demasiado y yo ya tomaba cada 8 días o incluso diario cuando venía mi amigo. Y aquí viene lo interesante. Un día me vi con mi amigo, quien me contó que días antes había fallecido su abuelito. Todos los días lo veía triste y bajoneado. Una vez me marcó y me dijo: «Jálate, vamos a beber, me siento agüitado». Yo le dije: «Va, ahorita nos vemos». Esa noche pasamos a comprar cervezas en un modelorama. Comenzamos a tomar hasta que ya estábamos un poco ambientados. Pasó el rato y mi amigo me dijo: «Acompáñame al panteón, a ver a mi abuelito que falleció». No manches, ya es noche, ve la hora que es. Eran las 12:30 de la madrugada. Le insistí en que mejor fuéramos al día siguiente, pero él me respondía que no había ningún problema. No me gustó verlo triste, así que me armé de valor y le dije que fuéramos entonces. Caminamos hacia una avenida rumbo al panteón. En el camino, en una intersección salió un señor de entre 65 y 70 años que jamás habíamos visto. Era gordito, llevaba un gabán típico y guaraches. Él nos detuvo y le dijo a mi amigo: «Oye, ¿no me puedes apoyar con una monedita?
pero hasta ese punto ya no teníamos dinero porque nos lo habíamos gastado en cervezas. Mi amigo le respondió: mire, jefe, la verdad ahorita no tengo ni un peso, pero si gusta lo puedo invitar a mi casa, ahí tengo de comer. El señor respondió que no se preocupara y nos preguntó que a dónde íbamos. Mi amigo le explicó que íbamos al panteón a ver a su abuelito y el señor dijo: vamos, los acompaño. Nosotros accedimos. Mientras caminábamos le preguntábamos su nombre, pero nos dijo un nombre raro, uno que jamás habíamos escuchado en el pueblo. Poco a poco agarramos confianza con él, tanto que íbamos abrazados los tres del hombro. Veníamos echando relajo como solíamos hacerlo entre nosotros. Nosotros teníamos una frase que siempre decíamos: así suena el Ovipa, por la música de los corridos tumbados que estaba de moda en México en ese entonces. Ovi era un cantante muy popular, y lo extraño fue que el señor también comenzó a repetir la frase. Pero lo más raro fue que, de un momento a otro, su atuendo cambió. De repente llevaba una chamarra de cuero negra, unos guaraches completamente negros y cruzaba una mariconera negra. Suena muy extraño y tal vez me traten de loco, pero es lo que vi y lo que fue. Y aclaro, no habíamos tomado tanto, solo un six de cervezas, así que no estábamos borrachos. Cuando llegamos a la carretera, justo enfrente del Oxxo, en la entrada principal del panteón, salieron 4 sujetos. Ellos nos preguntaron que a dónde íbamos y les respondimos que a ver un ser querido. Ellos nos dijeron que habían ido a sepultar a un familiar. En medio de la plática con estos sujetos, el señor que nos acompañaba se fue hacia arriba, por el camino largo del panteón. Lo extraño es que para bajar de ahí, es necesario rodear toda la manzana, lo que toma bastante tiempo. Nosotros volvimos hacia el Oxxo y de repente vimos a aquel señor cruzando la calle, pero con pasos muy lentos, como si estuviera flotando con los pies encogidos. Mi amigo me dijo: mira, ya se va el señor, y fue tras él para traerlo de regreso. Cuando le preguntó que por qué se había ido, el señor solo le respondió: pues me dejaron. Nosotros nos despedimos de los otros señores que estaban en el panteón y seguimos caminando hacia la otra puerta, ya que el panteón tiene 2 entradas. La segunda quedaba aún más retirada. En ese momento, empecé a tomarle fotos con Snapchat. Le tomé una foto a mi amigo de espaldas con el señor, pero de repente empecé a sentir algo que no estaba bien. Yo me di cuenta de algo. Le miré en su cuello un tatuaje de una estrella y le pregunté: oiga señor, ¿y ese tatuaje qué significa? A lo que él me respondió que se trataba de algo que tenía que ver con algo malo. También dijo: mira, también tengo tatuado el nombre de mi esposa. Yo más me quedaba sorprendido por aquellos tatuajes que me enseñaba. Mientras estaba pasando esto, nosotros ya estábamos a 4 metros de la segunda entrada del panteón. Así que le di un codazo a mi amigo en forma de aviso, como de que algo no estaba bien. Yo le volví a preguntar al señor: entonces, ¿es algo maligno? Él no me respondió. Respondí echándole comentarios en forma de bromas. Y ahí fue cuando le dije: ¿a poco usted es el mismísimo demonio? ¿Tú qué crees?, me respondió. Yo lo tomé de relajo. Cuando estábamos más cerca de llegar a la segunda puerta del panteón, sentí claramente cómo me cayó algo pesado en el cuerpo, como si me estuviera paralizando. El ambiente también se comenzó a tornar mal. Era muy malvibroso. Y fue entonces cuando el señor se adelantó hasta la puerta.
Él tenía un pie adentro y un pie afuera. Nosotros ya casi nos metíamos, pero yo le dije a mi amigo que él era algo malo. Mi amigo también estuvo de acuerdo. Él se quedó paralizado por el miedo y entonces lo jalé y lo abracé y salimos corriendo de ahí. Pero lo extraño es que el señor comenzó a gritar su nombre. Juan, Juan, me engañaste, Juan, gritaba el señor. Juan, ven, vamos a ver a tu abuelito. Cabe recalcar que jamás le dijimos nuestro nombre al señor, ya que mi amigo y yo nos conocemos por nuestros apodos y jamás nos decimos por nuestros nombres. Ya que veníamos corriendo, escuchamos que decía, me engañaron, me engañaron. Después de todo ese susto, llegamos a la casa de mi amigo y contamos lo que había pasado. Dejé que mi amigo contara lo sucedido y dijo todo lo que vio. Yo me asusté bastante. Incluso les enseñé las fotos del señor que habíamos tomado de espaldas. Pero solo al verlas, no se notaba el señor. Solo se notaba una sombra en la foto. Cuando yo mismo la guardé se veía el señor perfectamente de espaldas, pero ahora no. Y poco tiempo después la foto desapareció de mi galería. Pasó el tiempo y pregunté con los de esa colonia, pero me dijeron que jamás habían visto a ese señor. Es extraño porque en esa colonia todos se conocen. Mi opinión es que el señor se quería llevar a mi amigo, porque a él lo mencionó nada más, por su nombre, sin que lo supiera. Desde esa vez mi amigo le digo en relajo, ¿te acuerdas del señor? Y él me dice que no quiere hablar de eso. Como que le da mucho miedo y me cambia la conversación. Desde esa vez trato de ya no andar en las altas horas de la noche, y si estoy afuera de la casa, prefiero quedarme a dormir donde haya un amigo, para no tener que exponerme a algo paranormal. Saludos, audiencia, desde Zumpango del Río, Guerrero. Audiencia, buenas noches. Antes de pasar al siguiente relato, si les está gustando mi contenido, deja tu like y comenta ¿a qué hora te atreves a sumergirte a estas historias de terror? Ahora, sin más interrupciones, continuemos con la siguiente historia. ¿Están listos? Entonces adentrémonos a pactos siniestros. Hola, buenas noches. Tengo una historia de años, pero la recuerdo aún muy bien. Esto me sucedió en Apizaca, Tlaxcala. Todo empieza un martes, día de taller en mi secundaria, en la Tec 2, Camaxtli. Estábamos mis compañeros y yo jugando hasta que nos aburrimos. Es por eso que se nos ocurrió algo. Decidimos jugar a Charlie Charlie. Pero esta versión del juego es aún más escalofriante. Era juntar 4 lápices. Es decir, 2 lápices los sostiene cada persona y entre ambos los une con el lado que no tiene punta, como si hiciéramos un cuadro. Y así lo hicimos. Y ya estando preparados le preguntamos si nos daba permiso de entrar a jugar. Si se movían hacia afuera ambos lápices, era sí, y si se metía, era no. Y justo después de lanzar la pregunta, los lápices se abrieron dando la respuesta positiva. Todos estábamos ahí en el círculo ya que no teníamos clases. Eran las 5 de la tarde. El clima estaba frío y había algo de lluvia. Nosotros, después de esa pregunta, empezamos a preguntar a Charlie sobre algunas personas. Esas personas eran mis amigas que habían faltado a la escuela, y el juego nos daba las respuestas. Estuvimos preguntando varias cosas hasta que dijimos algo que nunca debimos decir. Charlie, si estás aquí, haz una señal. Todos nos asustamos porque los lápices se abrieron nuevamente diciendo que sí.
Justo en ese momento sentí que me tocaron mi espalda, pero me aguanté el susto. Sin embargo, por dentro estaba llena de miedo. Al vivir esto, mejor decidimos pedir permiso para salirnos del juego. Pero Charlie, aquel espectro del juego, nos dio una respuesta negativa. Todos nos sorprendimos. Hasta un compañero dijo: empiecen a grabar esto, es interesante. Y ahí, de la nada comenzaron a tocar la ventana. Tengan en cuenta que todos estábamos en el círculo. Todos comenzamos a gritar y fue en ese momento que se rompieron los lápices. Los teníamos que volver a unir, si no uno de nosotros no iba a dormir bien. Seguimos jugando, pero ahora los jugadores eran otros, al igual que los lapiceros, pues uno de ellos no lo habíamos encontrado. Era como si se lo hubiera tragado el salón. Comenzamos a pedirle perdón a Charlie para volver a jugar, y aquel juego nos dijo que sí. De la nada, mientras estaba mirando cómo jugaban, yo sentí claramente que me aventaron algo. Miré a todos, pero no había sido nadie. Miré hacia abajo de mi butaca y ahí estaba un papel. Y también ahí estaba el lapicero de mi compañero, aquel que se había perdido en el juego. Lo más extraño es que en el papel estaba escrito algo: no graben. Yo les enseñé esto a mis compañeros y todos comenzamos a sentir miedo. Pero esto no acaba aquí. Una compañera se comenzó a sentir mal. Comenzó a tener un dolor de cabeza insoportable. Y fue entonces cuando mi mejor amiga y yo, por alguna razón, volteamos al mismo tiempo a la ventana. Y ahí estaba ella, con su sombra, su cara. Aún así no nos dejaron salir y como pudimos salimos, pero no fue así. Una de mis amigas faltó una semana a la escuela porque comenzó a tener noches pesadas y comenzó a amanecer con rasguños. Una semana después regresó y volvimos a pedir permiso para salir del juego porque la sesión no había cerrado. Y hasta ese día, Charlie nos dijo que sí. Pero ahí no supimos si era mi compañera o era alguien más. Saludos. Hola Santiago, me presento, me llamo Michelle y vivo en el sureste del estado de Texas, en un pueblo pequeño y tranquilo. Hace 2 años mi esposo decidió que nos viniéramos a vivir a un pueblo más cercano, en donde viven sus 3 hijos de su primer matrimonio, así para tenerlos cerca y visitarlos más frecuentemente. Cuando llegamos a este pequeño pueblo, mi esposo y yo buscamos un terreno lo suficientemente grande para que pudiéramos sembrar vegetales y entre otras cosas. Y cuando por fin encontramos un sitio, pues mi esposo y yo y algunas otras personas nos ayudaron a ponernos manos a la obra para la construcción de nuestra pequeña casa de 2 habitaciones, un baño y un cuarto de lavado, que es donde tenemos la lavadora y secadora. Esta historia paranormal tiene que ver con una maldición, pero lo sabrán más adelante. Y todo esto empieza con un cementerio que está quizá a 2 millas de donde vivimos. Se dice que en ese cementerio es donde descansan los cuerpos de los veteranos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, y también algunos que fueron a la guerra en Vietnam. Pero hay algo curioso de este cementerio. Hay una persona que está enterrada en ese cementerio, pero que no murió en la guerra ni en ningún combate, sino por otras cosas. Mi esposo y yo no éramos de creer en cosas paranormales, o quizás no queríamos creer. Pero lo que nos pasó la noche del año viejo, en 2024, nos dejó pensando cosas. Esa noche en la familia de mi esposo, un familiar decidió casarse esa noche, y pues fuimos invitados a aquella boda. Solo estuvimos quizá unas 3 horas, ya que mi esposo es un hombre mayor que yo,
y es del tipo de personas que no les gusta las fiestas, ni fumar, ni beber. Tampoco le gusta estar rodeado de mucha gente, incluyendo su familia. Le sonará que tengo un marido muy aburrido, pero no lo culpo, pues a veces sus familiares ya borrachos hacen mucho escándalo y pleitos. En fin, la ceremonia de la boda comenzó a las 4:30 de la tarde, el 31 de diciembre. Por ahí de las 7:30 de la noche decidimos marcharnos, porque la fiesta de aquella boda no era un sitio cerrado, sino que era al aire libre, en un bosque precioso con una laguna bellísima. Esa noche era helada, y pues teníamos que estar en las fogatas que la pareja mandó a poner para que la gente no sintiera frío. Sin embargo, muchas personas no aguantaron y eso nos incluía. Al final nos marchamos y durante el camino le pedí a mi esposo que parara al pequeño supermercado que quedaba a 10 minutos de nuestra casa. Solo quería comprarle unos sobrecitos de chocolate a mi esposo, ya que él disfruta tomarse ese chocolate mientras hace frío. Y bueno, también tenía antojo de unas cuantas copitas de vino en casa. Al salir del supermercado ya con mis compras para la noche, me subí al coche y mi esposo arrancó. Nos fuimos rumbo a nuestra casa. Ya les había mencionado del cementerio, ¿no? Pues para llegar a nuestra casa a fuerzas teníamos que pasar por aquel cementerio. Tomar otra ruta se podía tiempo atrás. Ahora ya no, porque la otra calle que nos podía llevar a casa lamentablemente la habían convertido en una calle sin salida. El dueño de aquella casa, que era la última de aquella calle, compró mucho terreno y no quería que el tráfico de la calle principal entrara o hicieran desvíos por su terreno. Así que aquella noche tomamos el camino actual. Mientras íbamos manejando, íbamos platicando. En la radio de la camioneta de mi esposo iba sonando una canción de country. Todo iba muy bien. Pasamos la última zona residencial, que de hecho está a 1 milla de nuestra casa. Para llegar a nuestra casa hay un camino que no está pavimentado. Es un camino tierroso y sobre todo muy oscuro por las noches. Era área usualmente donde hay animales como venados, coyotes, mapaches, jabalís, en fin, animales del bosque. Y es ahí donde mi esposo disminuyó la velocidad de su vehículo, en caso de frenar de emergencia, ya saben. Pero lo que viene enseguida es algo que ni mi esposo y yo podemos explicar. Esa noche, como siempre, al entrar a aquel camino tierroso y oscuro, mi esposo comenzó a bajar la velocidad a su camioneta. Cuando de repente vimos algo salir del monte, del lado mío del pasajero, y cruzó la calle a toda velocidad. Era como una especie de nube blanca. Les juro que yo vi que cruzó nuestro camino en el aire. Iba flotando. Esto asustó a mi esposo y pegó un frenazo a la camioneta que hizo que rechinaran las llantas en la tierra. ¿Qué fue eso?, pregunté a mi esposo, algo asustada por lo que acababa de ocurrir. No lo sé, pero me tomó por sorpresa, dijo mi esposo respirando de alivio. De seguro era un venado, dijo nuevamente, mientras volvió a poner en marcha la camioneta para llegar a la casa, pero yo le dije que no, que eso no era un animal, que era algo más. Vi que eso no corría, sino que flotaba. Eso también le dije a mi esposo. Él simplemente se rió de lo que dije y pensó que quizá ya había abierto la botella de vino que había comprado en el supermercado. Pero no, yo no le había tomado nada, ni siquiera había consumido alcohol. Sin embargo, la cosa no termina aquí. Seguimos manejando a esa velocidad baja, cuando de repente la camioneta se apagó. Mi esposo trató de encenderla, lo intentó 1, 2, 3 veces, pero no encendía. Él pensó que quizás se le había acabado la gasolina y se le olvidó llenar el tanque. Pero yo le recordé que él fue a llenar el tanque de gasolina esa misma mañana antes de la boda. Él comentó seguramente que la batería de la camioneta se había terminado, así que se iría caminando a la casa, que estaba a 2 minutos. Me dijo que le diera las llaves de mi camioneta y que la traería para darle cable a su camioneta. ¿Me esperas?, me dijo. Yo por supuesto no me iba a quedar sola ahí, así que le dije que lo iba a acompañar.
pero cuando justo nos íbamos a quitar el cinturón de seguridad, las luces de la camioneta se encendieron de la nada y alumbraron la oscuridad de aquel camino. Y fue ahí que vimos esto. Era la figura de una mujer. Estaba toda vestida de blanco, pero en su vestido lucía algo gastado, como si lo hubieran rasgado con algo. Aquella mujer tenía su piel pálida, tan pálida que parecía sacada de una película de terror. Su cabello, todo lo tenía en su rostro y era canoso y largo. Al ver a aquella mujer, mi esposo y yo nos helamos. «Oye, ¿estás viendo lo mismo que yo?», preguntó mi esposo totalmente aterrado. Yo le respondí que sí, que también lo estaba viendo. Y fue aquí, en medio de esta plática, en donde vimos que aquella mujer fantasmal o lo que fuera, se comenzó a acercar al vehículo. Fue dándole vueltas todo alrededor. Le dije a mi esposo que no mirara su rostro, que mejor nos pusiéramos a orar. Mi esposo y yo nos tomamos de la mano y comenzamos a orar en voz baja mientras que se escuchaba afuera que aquella cosa estaba rondando nuestro vehículo. Ella comenzó a gruñir como una bestia. «Jesucristo, te pido, Señor, que reprendas este ser maligno que nos acecha. Tú conoces bien nuestros corazones, sabes que nosotros te amamos y te glorificamos. Solo tú, Señor, tienes el poder sobre todo mal, para sacarlo fuera y lanzarlo de vuelta al infierno». Recuerdo que aquella criatura o fantasma, lo que fuera, comenzó a gruñir más y más, como si pudiera escucharnos orar dentro de la camioneta. Al percatarme de esto, supe que a aquella cosa no le gustó que mencionara el nombre de Cristo. Así que tomé valor, abrí la puerta y me salí de la camioneta. La criatura, al percatarse de esto, comenzó a echarse para atrás, como un animal indefenso. Decisiva, alzando la voz en medio de aquella calle oscura, iluminada solamente por el vehículo, comencé a gritarle: «En el nombre de Jesucristo, criatura del mal, yo te reprendo porque no tienes autoridad ni poder contra nosotros, porque nosotros le servimos a un Dios vivo, un Dios que es misericordioso, un Dios que todo lo puede, y en esta hora te echo de regreso al infierno. En el nombre de Jesús, ahora devuélvete de donde saliste». Al terminar estas palabras, aquella criatura me miró a los ojos. Sus ojos eran rojos y su rostro era de una bestia demoníaca. Tenía unos dientes filosos completamente horribles. Volví a echarlo mencionando el nombre de Cristo. Mi esposo solo vio todo desde la camioneta, totalmente asustado. Yo, al ver a mi esposo, le dije que no le demostrara miedo, que orara en voz alta, porque esos demonios no soportan que les mencionen el nombre de Cristo. Así que mi esposo comenzó a orar y yo también. Al ver que aquella criatura se iba echando más para atrás, yo comenzaba a avanzar. Me le acerqué tanto que hasta la criatura vio que no podía contra nosotros. Así que salió huyendo al monte y se perdió en la oscuridad. En ese momento caí de rodillas y le dije gracias a Dios porque nos salvó de aquel mal, que de seguro nos quería hacer daño de alguna manera. Cuando se fue aquella cosa, la camioneta se encendió nuevamente. Mi esposo y yo nos subimos y nos largamos a nuestras casas. Al llegar no quise tomar vino, no después de lo que pasó. Hasta se me quitaron las ganas de celebrar con mi esposo las 2 horas que faltaban para el año nuevo. Esa misma noche oramos a Dios. Hasta ese punto, decidí que lo mejor era que volviéramos a la iglesia, que dejáramos de vivir la vida que vivíamos, ya que era una vida sin Cristo. Mi esposo y yo volvimos a los caminos de Dios y nos congregamos en una iglesia. Nos reconciliamos y hasta el momento hemos estado aferrados al amor de Dios que todo lo puede y lo vence. Lo más curioso es que hace algunos días volví a aquel supermercado y la cajera, que ya nos conocía a mí y a mi esposo, me contó que vivió lo mismo que nosotros, que vio a una criatura en forma de mujer como la que vimos esa noche del año viejo. También la cajera nos confesó que aquella criatura en realidad es un mal que fue creado por una bruja,
que murió y que por alguna razón está enterrada en el cementerio que está a 2 millas de nuestra casa. Y ella, aquella bruja, tiene una historia. Al parecer, hace muchos años había una mujer que hacía todo tipo de hechicería y también adoraba a Satanás. Esa bruja maldijo ese camino de tierra en donde la vimos, que todo aquel que construyera su hogar quedara maldito, pues ella hace muchos años intentó quedarse con aquel camino de tierra y convertirlo en una hacienda inmensa, pero no se pudo. Así que juró vengarse de todo aquel que pisara o construyera, echando aquella maldición. Ella años después se quitó la vida en ese terreno. Su cuerpo fue hallado, tirado ahí en el monte. Yo solo les puedo decir que aquella historia que me dijo la cajera hacía algo de sentido para mí. No sé si para ustedes también. Sin embargo, también me di cuenta que Dios también es amor, pero también existe el mal. Solo les puedo decir que tuvimos la suerte de que aquel mal no nos hiciera daño, y hasta ahora, hasta la fecha, no he visto nada extraño cuando vuelvo a casa. Tal vez muchos no me creerán o pensarán que este relato es muy religioso, pero solo les puedo decir que como existen las bendiciones, también existen las maldiciones.